hormonas o enzimas o diferentes tipos de, digamos, componentes que van a hacer que se active todo este sistema. La relevancia clínica, pues, no solo nos sirve para entender diferentes síndromes, como un síndrome anticolinérgico, un síndrome colinérgico, un síndrome simpático, mimético, simpático, lítico, sino también nos sirve para saber en qué momento usar diferentes fármacos, no solo en el momento, digamos, intrahospitalariamente hablando, sino a nivel de los cuidados intensivos intraoperatorio. La importancia en la farmacología, que va muy de la mano con su rol en la investigación, ¿cierto? Entonces, digamos que a medida que ha pasado el tiempo, entre más se investiga cada uno de estos, digamos, targets que tiene el sistema nervioso autónomo, digamos que vamos ampliando el batallón de fármacos que vamos a tener para diferentes patologías, ¿cierto? Y pues aquí pues el rol de la investigación, más adelante, digamos que hemos podido descubrir nuevos fármacos a raíz del estudio de este sistema. Entonces, las funciones generales, funciones vitales, regular la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo lo hace. Regulación metabólica, vamos a ver que los receptores, como pues bien sabemos, no van a estar solo a nivel de diferentes, digamos, órganos, sino también a nivel intracelular, lo que va a permitir que regule diferentes procesos como la introducción de potasio a las células, la salida de sodio de las mismas y diferentes procesos que van a ser importantes, sobre todo en diferentes patologías. La termorregulación, también importante para mantener esa homeostasis. La regulación genitourinaria, ya vamos a ver cómo lo hace. La integración, como dijimos, con el sistema nervioso central, el control de la digestión, el control glandular, la respuesta a estímulos, ¿cierto? Ya sea a estímulos externos, a estímulos de estrés, secundarios a una enfermedad, a un proceso quirúrgico, a un proceso llevado a cabo en salas de cirugía. Y pues la modulación inmunológica, pues el sistema nervioso simpático también se ha visto en relación con diferentes respuestas que el sistema inmunológico va a generar. Entonces, para recordar un poco, digamos, de anatomía primero, recordemos, digamos, que los nervios, ¿cierto? Van a tener diferentes estructuras. Digamos que tiene su estructura principal es ese soma celular, que es donde va a iniciar, digamos, el envío de la señal. Esas dendritas que van a ser aquellas que se van a unir con otros, digamos, neuronas para transportar el impulso eléctrico. Vamos a tener, digamos que la unión entre diferentes dendritas o ese espacio donde se va a dar la unión entre diferentes neuronas. Sabemos que es ese terminal, digamos, sináptico que tiene una hendidura pues pre y postsináptica, ¿cierto? Posteriormente el soma celular viene el cono axónico y acá pues empieza a ver, digamos, lo que conocemos como la vaina de mielina, que sabemos que aquellas, digamos, neuronas que son mielinizadas van a transportar más rápidamente el impulso o la señal. Y el nodo de Rambier, que es como ese marcapaso que vamos a tener entre las vainas de mielina. Y acá, pues ya si lo vemos, digamos, desde un corte coronal, tenemos, recordemos, las capas de el nervio, el epineuro, que es la capa más externa, el perineuro, que es aquel que va a recubrir, pues digamos que estas estructuras que sabemos que son, digamos, esos axones amielínicos o mielinizados, y pues esos axones mielinizados también van a estar cubiertos por el endoneuro, ¿cierto? Y ya vamos a ver, digamos, más a profundidad cómo se ve básicamente ese axón. Entonces, para recordar, digamos que hay dos tipos de movimientos que, digamos, de neurotransmisores que vamos a tener, ya sea de movimiento anterógrado o retrógrado. Digamos que el anterógrado es el más común, ¿cierto? Que todo empieza a nivel, digamos, citoplasmático, se libera la proteína o la sustancia secretada a nivel del aparato de Golgi y las vesículas que van transportándolas van pasando, digamos, a favor del movimiento, ¿cierto? Por todos esos microtúbulos que pues ya pueden ser mielinizados o amielinizados y pues esto con el fin finalmente de liberar esa vesícula con el neurotransmisor que lleve, ¿cierto? Y el movimiento anterógrado, digamos que está más en relación y se ha visto que está más en relación a esto, que es la MAP1 quinasa, que es una relación con la dineína y lo que va a necesitar acá es ATP para ir en contra, digamos, de ese movimiento que normalmente tendríamos, ¿cierto? Con el fin de básicamente devolver el neurotransmisor. Importante también recordar esta parte, ¿cierto? Que es el proceso por el cual, digamos que inicialmente va a haber un impulso eléctrico. Entonces, ese potencial de acción que va a tener la neurona tiene la capacidad de tener, ¿cierto? Siempre recordar que todo esto es medido en voltaje y en un tiempo, ¿cierto? Y que aquellos estímulos o aquellos patologías que disminuyan este umbral de estimulación, pues van a hacer que el sistema nervioso central esté pues constantemente, digamos, activo. Entonces recordar pues, que siempre estamos en un potencial de reposo que más o menos es de -70
que pues digamos que en el momento en que se haga un estímulo y se cruce este umbral de estimulación, digamos que empieza el proceso de despolarización, ¿cierto? Recordemos que el proceso de despolarización empieza con la entrada de iones de sodio, ¿cierto? Que acá digamos que van a actuar muchos fármacos importante, digamos, la lidocaína en nuestro caso, y llega un pico de acción, un pico de potencial de acción, que esto es como el periodo máximo donde los canales de sodio se van a abrir. Ellos nunca pasan de más o menos más 32, más 30, y posteriormente para hiperpolarizar la célula y que vuelva a su estado, digamos, de reposo, lo que se hace es que los canales de potasio se abren y los iones de potasio empiezan a salir. Finalmente acá para compensar esa salida de potasio, la bomba sodio-potasio ATPasa pues saca 3 iones de sodio ingresados de potasio y pues vuelve al estado de reposo para volver a generar una señal eléctrica. Todo esto, pues para mencionar y recordar esto, ¿cierto? Entonces tenemos el estado de reposo, como dije, la vaina de mielina, generalmente las vesículas que dije que van en movimiento anterogrado, pues van hacia la terminal nerviosa presináptica para liberar el neurotransmisor. Ya vamos a ver pues, la importancia, digamos, de la liberación del neurotransmisor, pues en este caso puede ser acetilcolina o noradrenalina. En este caso, pues cuando hay un potencial de despolarización, se va a generar, digamos, el movimiento de estas vesículas, ¿cierto? Que finalmente, digamos que este potencial de acción lo que va a generar es abrir estos canales de calcio, que recordemos que están, digamos, a nivel de la terminal presináptica. Recordemos que ellos son dependientes de voltaje, entonces sin un potencial de despolarización no se van a abrir. Y al abrirse, el calcio va a unirse a estas vesículas y van a permitir la liberación de diferentes neurotransmisores a la terminal sináptica. Ya pues acá, como les digo, acá va a haber otro tipo de, bueno, acá va a haber otra neurona donde van a estar diferentes receptores listos para unirse a diferentes neurotransmisores o a diferentes sustancias. Recordar acá que pues el sistema nervioso simpático no solo el sistema nervioso autónomo no solo comprende lo que es el simpático y el parasimpático, sino también se ha visto que se ha descrito comprende todo lo que son, digamos, el movimiento de neurotransmisores que se van a unir a diferentes receptores, NMA, histamina, serotonina, dopamina, entonces recordar esa parte. Ya para hablar un poquito, digamos, de dónde van a estar cada uno de estos receptores, digamos, de estos neurotransmisores que menciono, recordar, pues, digamos, la estructura general del sistema nervioso central. Tenemos el encéfalo, que está compuesto por el cerebro, y pues por el tallo encefálico. El tallo encefálico, recordemos que está compuesto de mesencéfalo, el puente y el bulbo. Y pues tenemos también dentro del encéfalo el cerebelo, que no podemos olvidar. Y pues ya la parte, digamos, del sistema nervioso central más, digamos, inferior va a ser la región de la médula espinal, que como sabemos, pues tiene porciones. Esto para recordar, pues básicamente de dónde van y dónde van a ser, de dónde salen y dónde van a hacer acción los neurotransmisores. Entonces, inicialmente la noradrenalina, digamos que se van a localizar principalmente en el locus ceruleus, ¿cierto? Ahí es donde se va a producir y finalmente digamos que va a inervar diferentes zonas del cerebro, tanto región talámica, hipotalámica, amigdalina y cerebelosa. Entonces, digamos que la noradrenalina es la que más campo de acción va a tener, por decirlo así. La serotonina, posteriormente, digamos que se va a localizar más que todo en los núcleos del RAFE, como vemos acá, y ella va a tener más que todo proyectarse, se va a proyectar a, digamos que a la mayoría del cerebro, más que todo, digamos que al tálamo y a la corteza. La dopamina, por otro lado, va a localizarse más que todo en la sustancia nigra y se va a proyectar más que todo digamos, a la región estriada y al área tegmental ventral. Entonces, si recordamos un poco, digamos, la fisiopatología de los episodios, digamos, o los trastornos psicóticos, podemos enfocarnos en estas vías y así podemos recordar un poco más o menos por qué damos los tratamientos que damos y en qué caso. Y la acetilcolina, más enfocada al parasimpático, básicamente va a iniciar desde el complejo prosencefálico basal y va a abarcar diferentes núcleos, tanto núcleos septales, núcleos basales, y digamos que se van a proyectar sobre todo al hipocampo y a la neocorteza. Entonces es importante saber para dónde se proyectan para saber dónde se van a unir principalmente inicial. Para recordar un poco de todas las sustancias con las que vamos a contar en el organismo o más que todo sobre todo los neurotransmisores principales, recordemos que todo va a estar derivado a partir de aminoácidos y los cambios en las cadenas terminales de esos aminoácidos van a hacer que cada hormona o cada neurotransmisor cambie su función. Entonces, inicialmente los aminoácidos descritos son el ácido glutámico, que pues va a ser ese precursor que por medio de esta enzima que es la GAT o ácido glutámico descarboxilasa va a pasar al que conocemos que es el GABA, ¿cierto? Que es ese neurotransmisor inhibitorio que es de los más grandes a nivel
el sistema nervioso central. Y tenemos también la glicina. Cuanto a las monoaminas, tenemos esta, que sabemos que es la acetilcolina. Recordar siempre que va a estar formada de acetil-CoA y que por medio de la colina acetiltransferasa se va a convertir. Y que aquella que va a degradar este neurotransmisor va a ser la acetilcolinesterasa. Recordar esa parte. Recordar entonces, como digo, todo esto viene a partir de aminoácidos, el triptófano siendo un aminoácido que por medio de esta enzima pasa a 5-hidroxitriptófano y pues la que nosotros conocemos o los receptores que nosotros conocemos son los 5-HT, 1,2, 2A, 2B. Recordemos que pues realmente estos van a ser asociados a serotonina y pues digamos que el 5-HT viene del nombre de 5-hidroxitriptamina. Y finalmente, otra monoamina, la histamina, ¿cierto? Que es derivada de la histidina. Y las catecolaminas, que son las que, digamos que más vemos en la práctica, sobre todo en el momento de usar vasopresores, son, digamos que todos derivados de la tirosina. Recordemos que tenemos la dopamina, la noradrenalina y que finalmente la adrenalina es un precursor de la noradrenalina que por medio de la enzima, que es la feniletalolamina N-metiltransferasa es la que va a permitir que pues pase de noradrenalina a adrenalina. Y recordar que esto pues únicamente pasa en la glándula suprarrenal y sobre todo en condiciones de estrés. Para hablar entonces un poco de, digamos que, de qué efecto van a tener cada uno de estos neurotransmisores, tenemos que recordar esta parte que siempre, digamos, es crucial en la medicina y es un poco, digamos, compleja al inicio, pero si la enfocamos o la, digamos, la entendemos de manera adecuada, podemos saber por qué diferentes fármacos y diferentes sustancias que utilizamos en el día a día, pues tienen su efecto. Entonces, estas son las proteínas C, ¿cierto? Entonces, digamos que estas proteínas C, mm, tienen diferentes, digamos, subunidades, ¿cierto? La alfa, la beta, la gamma, la que más nosotros conocemos, digamos que es la alfa, ¿cierto? Que es aquella que va a tener diferentes, digamos, asociaciones, que es la alfa, que es asociada a S, alfa I y alfa Q, ¿cierto? Que es como las que nosotros más conocemos. Pero nosotros, digamos que nunca nos hacemos énfasis en la beta y la gamma, pero la beta y la gamma también van a tener relación en que la alfa puede activar, digamos, estas subunidades para activar otros tipos de canales, como lo pueden ver acá. Recordar también que, pues, digamos, esto va a ser hablando de receptores de tipo metabotrópico, ¿cierto? Que se llaman así, pero también tenemos receptores de tipo ionotrópico. ¿Qué quiere decir ionotrópico? Pues que va a estar asociado a un neurotransmisor, digamos, extracelular, se une y es un canal dependiente de ligando, o sea, apenas se une el neurotransmisor, se abre el canal y pues pasa el ion. Entonces, ionotrópico, metabotrópico. Ahora, para entender, digamos, más o menos cómo funciona cada una de estas, digamos, proteínas C, recordemos entonces que la alfa se va a unir, digamos, dependiendo si es S o I, a la enilatociclasa. Y dependiendo, digamos, en el sistema o en el órgano en el que estemos ubicado, esto aumenta el AMP cíclico y aumenta la fosfoquinasa A, la proteína quinasa A, perdón. ¿Qué pasa? Que dependiendo, digamos, del órgano, como digo, la proteína quinasa A o puede fosforilar para cerrar canales o, como vemos acá, puede fosforilar para abrirlos, ¿cierto? En el caso de, por ejemplo, los canales de potasio, se fosforilan para abrirse. Esto lo podemos ver pues más asociado acá, ¿cierto? Entonces recordar que siempre tenemos la GS y la GI, las proteínas GS y la GI, ¿cierto? Todas del complejo, digamos, de alfa. Y digamos que ellas, dependiendo, pues GS traduce a estimulante o GI traduciendo a inhibitorio, va a hacer una acción o va a o contrarrestar. En el caso de las GS, lo que va a hacer entonces, como digo, es unirse la subunidad alfa a enilatociclasa. La enilatociclasa empieza a fabricar múltiples partículas de AMP cíclico y el AMP cíclico aumenta la fosfoquinasa A, la proteína quinasa A y la proteína quinasa A puede hacer tanto fosforilación de las cadenas ligeras de miosinquinasa como fosforilación de canales para la liberación de calcio o la salida de potasio. Ya si hablamos un poco de las proteínas C asociadas, digamos, alfa Q, sabemos que estas están más que todo asociadas a fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a permitir, digamos, o va a hidrolizar el inositol bifosfato y va a pasarlo a inositol trifosfato, ¿cierto? Y el inositol trifosfato posteriormente, digamos que tiene dos vías. Se va o a la vía intracelular o a la vía del diacilglicerol, activándolo, y eso activando otra fosfoquinasa proteína quinasa que va a generar la fosforilación de otros canales. Sin embargo, pues el inositol trifosfato puede irse, como digo, intracelular a los canales o al receptor de inositol trifosfato y va a permitir que en el retículo endoplásmico se libere calcio.
esto permitiendo, digamos, la contracción, ¿cierto? O recordar también esta parte, que es, digamos, que esa liberación de calcio no puede ser, digamos, indiscriminada, sino siempre tiene que tener un regulador, que va a ser este, que va a ser la cerca, ¿cierto? Que va a ser la que va a reintroducir esta salida de calcio al retículo endoplasma. Ya para entender eso, o entendiendo eso, pues debemos comprender que cada uno de estos neurotransmisores va a estar asociado a diferentes proteínas, ¿cierto? O sea, acá hablamos de un fenómeno que es la divergencia y la convergencia. Básicamente, la divergencia, digamos, esa capacidad del transmisor, del neurotransmisor de activar a un tipo, a más de un tipo de receptor, y pues digamos que eso lo podemos ver acá, ¿cierto? Entonces tenemos la noradrenalina. Como les dije, la noradrenalina, digamos que va a tener una acción específica, pero va a depender del receptor y del tejido donde estemos. Entonces, ejemplo, tenemos la noradrenalina, el fenómeno de divergencia es que puede activar tanto proteínas C asociadas a alfa Q, alfa I o a alfa S. ¿De qué va a depender? Del receptor. Entonces, recordar que la noradrenalina va a estar más que todo asociada a los receptores alfa y beta. Los receptores alfa 1 van a estar más que todo asociados en vaso, en vejiga, en células ganglionares, ¿cierto? El alfa 2 va a estar más que todo relacionado a nivel central y el beta más que todo a nivel pulmonar y cardíaco. También un poco, digamos que a nivel digamos, el aparato genitourinario. Y como vean, pues cada uno va a activar diferentes, digamos, vías que, como les digo, dependiendo del tejido, va a tener un efecto u otro. Y el fenómeno de convergencia es básicamente que cada neurotransmisor, digamos, va a tener su misma, digamos, receptor o su mismo efecto metabotrópico. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Básicamente es cuando diferentes neurotransmisores tienen la misma proteína G. Entonces, tanto GABA como 5-HT1A, como adenosina, como acetilcolina, como la noradrenalina también puede hacerlo y la dopamina van a estar asociados a proteínas GI o GO, ¿cierto? Y pues su efecto, aumentar la salida de potasio o en su defecto, disminuir la activación de adenilato ciclasa. Ahora, para dividir el sistema nervioso autónomo, digamos que todo lo anterior era un recorderis para entender más adelante, digamos, los fármacos, por qué van a actuar, cómo van a actuar. La división del sistema nervioso autónomo entonces se va a dar en tres partes, que siempre se nos olvida, digamos, esta tercera, pero es importante sobre todo, digamos que sobre todo en la morfofisiología y también entender diferentes fenómenos que podemos manifestar a través de esta división entérica. Entonces, primero todos, el sistema nervioso simpático. Y como digo, él va a estar en relación más que todo a la noradrenalina, ¿cierto? La noradrenalina, la dopamina y la adrenalina, más que todo. Y este va a estar relacionado a los receptores alfa y beta. El sistema nervioso parasimpático, que van a estar más en relación a la acetilcolina, con sus receptores nicotínicos o muscarínicos. Los receptores nicotínicos pueden ser, recordando un poco, nicotínicos, digamos, a nivel central o nicotínicos musculares, ¿cierto? Los musculares, digamos que más que todo se usan o se estimulan en enfermedades donde haya parálisis espástica, ¿cierto? Y lo que nosotros nunca queremos, pues, es estimular los centrales. Y también, pues, recordar los receptores muscarínicos, M1, M2, M3. Como digo, no olvidar esta parte que es la división entérica, que son, digamos, esa colección de diferentes plejos o neuronas que van a rodear el aparato gastrointestinal y van a tener un efecto potente en él. Entonces, para recordar, pues como les digo, el sistema nervioso central, digamos que se va a dividir y siempre este sistema nervioso autónomo, pues como dije, va a ir en relacional porque va a tener neuronas preganglionares y postganglionares ubicadas en diferentes partes del sistema nervioso central que van a permitir que se unan tanto la neurona pre como la neurona postganglionar y finalmente llevarlo por medio de nervios periféricos al tejido diana, que en este caso pues serían los órganos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Tenemos sistema nervioso central, que acá pues, lo representa la médula espinal, ¿cierto? Tenemos el asta dorsal, el asta lateral. Acá digamos que esta es la vía que lleva al sistema nervioso central, que es esta negra. La azul, digamos que es más que todo la parte, digamos, parasimpática, ¿cierto? Simpática, perdón, ¿cierto? Y la roja más que todo la parte parasimpática, ¿cierto? Entonces lo que nosotros buscamos siempre es tener una neurona preganglionar, una neurona postganglionar y ellas más que todo se van a unir o se van a encontrar en estos. Sí, Doc, ¿tienes una pregunta? Bueno, es que a mí este tema me encanta y sobre todo una Sí, aclaración, y qué pena con no, usted sí, Doc, claro interrumpirme, que sí. doctor. Ya lo siguiente, aquí no hay parte parasimpática. Entonces, para que quede claro, primero,
Una de las cosas importantes para que no se les olvide nunca es que el simpático nace en la sustancia gris medular, en el tracto intermedio lateral de la médula. Eso es importante, ¿por qué? Porque siempre hay muchos reflejos del dolor, especialmente del dolor clínico y el dolor neuropático acá. Bueno, entonces aquí sale la primera neurona y la primera neurona sale con la raíz anterior del nervio raquídeo, ¿cierto? Como todos los nervios, aquí hay motoneuronas alfa, beta, especialmente, y salen con la raíz anterior. Pero rápidamente ella se separa, ¿listo? Y se mete entonces a la cadena simpática paravertebral y puede ascender o bajar varios niveles como ven la linecita roja, ¿listo? Entonces, y el neurotransmisor aquí no es que sea parasimpático, y qué pena con vos ahí, sino lo que pasa es que el neurotransmisor es colinérico y es nicotínico, y entonces usa la acetilcolina acá. Entonces, recordar que siempre la neurotransmisión, en el sistema nervioso autónomo, siempre la neurona preganglionar será colinérica, es decir, usa acetilcolina. Eso se llama el ramo comunicante, si me acuerdo, es el que es blanco. Entonces sale de aquí y se mete y hace sinapsis con estas neuronas, o una más arriba o una más abajo. Luego el ramo comunicante, entonces, y luego el ramo comunicante en gris, se mete nuevamente al nervio. Mira, aquí vuelve y se mete al nervio. Aquí vuelve y se mete al nervio, ¿sí? Entonces meten al nervio nuevamente, pero yo pongo el coso del cursero. Se mete al nervio únicamente espérame un momentito, espéreme yo. Se mete otra vez al nervio y va a la periferia. ¿A dónde va exactamente a terminar eso? Eso va a terminar en el músculo liso de las arterias, de las arteriolas, en los esfínteres precapilares, controlando el tono del músculo liso. Ahora bien, esto que está señalando el doctor aquí con el puntico rojo es una cosa muy importante, y es que de esas fibras que salen del tracto intermedio de la médula y que se apartan directamente del nervio, pasan directo, algunas pasan directo sin hacer sinapsis y se meten en la médula suprarrenal, que también es receptores colinéricos acá. ¿Listo? Y ese es el principal estímulo para la liberación de adrenalina, para que no se les olvide. Y ese es entonces esta vía suiza que tenemos receptores aferentes, parte de lo que es el dolor visceral y el dolor neuropático, que tiene una comunicación aferente entonces en ese sentido. Pero entonces es importante, no son colinéricas, es decir, no son parasimpáticas, perdón, son receptores colinéricos de tipo nicotínico, tanto en la médula suprarrenal como en el ganglio paravertebral, pero que posteriormente sí van a ser, en el caso del que se vuelve por el nervio periférico, va a terminar, ahí van a haber receptores alfa y beta, y aquí especialmente pues hay la liberación especialmente de adrenalina por parte de la corteza suprarrenal, perdón, de la médula de suprarrenal. Qué pena la No, interrupción no, muchas no, veces. gracias, gracias por la aclaración. Listo. Entonces, ya ahora sí para dividirlo, entonces recordar que el sistema nervioso, entonces, como les dije, simpático, parasimpático. Digamos que acá un tip para recordar esta parte es que el simpático en la mayoría de los órganos va a estar en relación, digamos, o a la vasoconstricción o a la, digamos, sí, como a la constricción sí, como a la contracción del músculo. Sin embargo, en algunos órganos esto cambia. Ejemplo, por ejemplo, digamos, a nivel, digamos, del aparato geniturinario, no en todo, sino solo, digamos, en la vejiga. Entonces, si se dan cuenta acá, esto es un poco contradictorio a lo que uno esperaría, pero acá relaja entonces la vejiga, ¿cierto? A diferencia del parasimpático, que como les digo siempre para acordarse, es como el contrario de lo que va a hacer, la contrae. Pero si vamos de arriba a abajo, entonces vemos, dilata la pupila, ¿cierto? Pues la va a dilatar porque el músculo, digamos, se va a contraer, ¿cierto? Diferente al parasimpático que lo va a dilatar. En cuanto a, digamos, la parte simpática con la salivación, la va a estimular, ¿cierto? Entonces, esto, digamos, importante para recordar, por ejemplo, una intoxicación, digamos, por colinérgicos. Entonces, va a haber, digamos, resequedad o boca seca por esta parte, porque como el simpático normalmente es el que lo estimula, pues si hay un síndrome colinérgico, pues en este caso, pues va a haber más boca seca o disminución de la salivación por medio del parasimpático. En cuanto a vasos, vasoconstricción por parte del simpático, parasimpático, digamos, más vasodilatación.
pulmonar, digamos que a lo que uno esperaría, acá relaja las vías respiratorias y es por lo que les mencionaba, dependiendo del órgano, las proteínas G van a hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, acá las proteínas G lo que hacen es GS, entonces ahí estimula enilato ciclasa, estimula MP cíclico, proteína quinasa A, pero acá en cambio la proteína quinasa A no va a fosforilar, digamos, los canales de calcio, sino lo que va a hacer es fosforilar la cadena lígera de miosinquinasa. Entonces, dependiendo del tejido y el órgano, como les digo, va a ser un estímulo diferente. En cuanto a la parte simpática del corazón, como sabemos, alfa, bueno, más alfa no, sino beta, va a acelerar y va a fortalecer los latidos, el parasimpático va a ralentizar y va a disminuir más que todo la contracción. Acá, en cuanto al simpático, pues va a inhibir la digestión o va, digamos, a disminuir ese o a inhibir ese peristaltismo. En cambio, digamos acá contradictorio, el parasimpático lo va a estimular. Y así con cada uno de los órganos, siempre recordar, digamos, esto, que van a ir siempre en contra, digamos, órganos que van a funcionar diferentes. La vejiga, ¿cierto? Y pues la vejiga sobre todo y la parte de a nivel gastrointestinal. Es como más un tip para recordar. Siempre, generalmente el simpático contrae, el parasimpático dilata, a excepción entonces, como digo, de la vejiga y del aparato digestivo. Entonces esto es como una tabla que resume todo lo que les acabo de mencionar y pues menciona todos los receptores. Entonces, inicialmente acá, los receptores colinérgicos tenemos de M1 a M5 donde están presentes en la mayoría de veces y digamos que esto puede hablar un poco de por qué muchas veces cuando damos un fármaco, por ejemplo, el bromuril paratropio o un beta 2, o bueno, un antimuscarínico de larga acción, puede llegar a ser también, digamos, delirante y es porque estos fármacos no siempre van a ser totalmente selectivos. Entonces, el ejemplo, pues el digamos, bromuripratropio es un antimuscarínico de corta acción que va a estar en M3, como digo, M3 asociado a GQ, GQ pues digamos que va a aumentar la salida de calcio, si aumenta la salida de calcio, más contracción, si antagonizamos esto, pues digamos que no hay calcio. ¿Qué pasa? Que esto, como les digo, no es selectivo, entonces puede hacerlo en M1. Entonces digamos que acá, si no hay calcio, pues no hay liberación de neurotransmisores, puede ser un poco prodelirante, como ven, M1 es sistema nervioso central. Son como unos tips para recordar siempre de pronto algunas reacciones adversas de los medicamentos que se dan y muchas veces no las aprendemos de memoria, pero realmente la explicación está acá. Doc, sí, cuéntame. Doc, Doc, ¿tenía alguna duda o alguna aclaración? Que levante la mano. No lo escuchamos. Ah, qué pena, que es que no prendí el micrófono. No, tranquilo. Que eso que está diciendo usted, mi doctor, es lo siguiente con respecto a los efectos delirantes, es decir, a lo que desencadena el delirio, ¿cierto? Sí. Yo siempre les hago énfasis en esta vaina porque es que, especialmente cuando damos fármacos anticolinéricos, Ujú. del tipo de la buscapina, concretamente la iosina, alteramos la transmisión colinérica en el cerebro. Además de lo que usted está diciendo, hay dos núcleos muy importantes que con seguridad recuerdan de la clase que vimos de los mecanismos de la anestesia, que son el núcleo del pedúnculo pontino y el tegmento lateral, que son núcleos del tallo cerebral, que tienen como neurotransmisor la acetilcolina y que son excitatorios a la corteza cerebral. Cuando yo lo bloqueo, especialmente en el paciente adulto mayor que tiene alteración de la barra hematoencefálica, altero esa neurotransmisión excitatoria que es tan importante para el mantenimiento de la conciencia y al menos se describe que en esos pacientes, pues el uso pueden llegar a desencadenar delirio. Entonces es importante para que cuando pongan una buscapina compuesta, una iosina, en un paciente adulto mayor se lo piensen, porque lo puede llevar uno a un delirio más si tiene una condición crítica, deshidratado, tiene una apendicitis, cosas por el estilo. Todas esas cosas y sobre todo que lo ponen en estrés, el dolor, el aislamiento, la pérdida del contacto familiar, más estas cosas lo pueden llevar a desencadenar un estado de delirio. Entonces, para que lo tengan presente, porque es chévere lo que está diciendo aquí mi doctor. Gracias. Bueno, Doc, ¿Qué pena? sí, pues, pues digamos que uno muchas veces en la farmacología se aprende las cosas de memoria, pero entendiendo, digamos, esto es más fácil entender por qué se dan los mecanismos, ¿cierto? Bueno, en ese caso, pues seguimos el M3. Entonces, como digo, más asociado a músculo liso, más asociado, pues músculo liso sobre todo, digamos, eh,
a nivel pues pulmonar, hablando de pulmones y glándulas también. Entonces es importante esta parte, un pues, síndrome colinérgico, pues lo que vamos a esperar, como les dije, es que tenga la boca seca por disminución de la secreción. M2 más que todo en corazón, entonces también mucho cuidado pues con los antimuscarínicos, pues por el riesgo de disminuir la frecuencia puede generar, entonces digamos que eh, en el caso de que lo bloqueemos, pues puede generar taquicardia, en el caso de que lo agonicemos, pues puede generar bloqueos, entonces mucho cuidado con esa parte. Ya en cuanto al sistema, digamos, simpático, tenemos alfa 1 2 beta 1 2 3. El uno, como les digo, está más que todo en vasos, en ojos, en esfínteres. Entonces, digamos que muchas veces, por ejemplo, los pacientes en UCI tienen estatus epiléptico, pero están intubados. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos, digamos, de que no estén en un estatus o que estén con el sistema nervioso, digamos, desenfrenado? Pues, digamos, la pupila. La pupila es un sugestivo importante, siempre estar pendientes de que no tenga midriasis, porque eso quiere decir que hay un estímulo simpático bastante grande. El alfa 1 más que todo en vasos, entonces recordar, pues muchas veces que damos los vasopresores, pues van a hacer el efecto más que todo acá, asociado a GQ, o sea, aumento de calcio, pues prácticamente. Alfa 2 realmente lo vemos más que todo es a nivel del sistema nervioso central. Y recordar que acá hay dos fármacos importantes, la clonidina y pues una que usamos más que todo en anestesia, que es dexmedetomidina. Sin embargo, también se usa para disautonomía en la UCI. Importante que esto va a estar es asociado a GI. Entonces, esto va a impedir, digamos, o va a disminuir la liberación de noradrenalina. Tener cuidado, digamos, con el efecto rebote que pueda haber posterior al retiro de estos fármacos. Beta 1 en corazón, sabemos que más que todo, y pues importante en aparato yuxtaglomerular para digamos, el inicio del eje renina-angiotensina. Importante en corazón, sobre todo cuando damos inotrópicos para aumentar la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Los beta 2 importantísimos, sobre todo que no van a estar simplemente en músculo liso bronquial, sino van a estar en relación a muchos, digamos, eventos, por ejemplo, en la hipercalemia. Cuando nosotros damos el salbutamol, pues una de las reacciones adversas es la hipocalemia. Muchas veces uno no sabe por qué lo hace y es porque se activan los receptores beta 2 que están en las células y eso aumenta las bombas sodio-potasio ATPasa, introduciendo el potasio dentro de la célula. Entonces, recordar esto pues nos hace recordar también manejos para patologías que podemos presentar. Beta 3 más que todo en tejido adiposo, digamos que esto va a regular más que todo lipolis, termogénesis. Y como decíamos, N nicotínicos puede ser N neuronal o NM, que este es el 1 y el 2, nicotínico 1, nicotínico 2, el NM más que todo en la unión neuromuscular, así que vamos a ver, digamos, cuando vamos a dar bloqueadores neuromusculares o el nicotínico neuronal, que como lo mencionó el profe, pues digamos que está más en relación a los ganglios y a la relación, digamos, que hay de los ganglios autónomos del simpático parasimpático. Y el entérico, pues no lo vamos a dejar de lado, como les mencionaba, digamos que este sistema nervioso entérico es una colección de plexos, recordar que se dividen en dos, que esto más que todo no lo ven en morfofisiología, pero recordar la importancia de ellos. Al ser tan inervado, digamos que eh, tienen un poder en el sistema, digamos, en el sistema digestivo muy potente. Recordar que tenemos el plexo de Auerbach, que va a estar más que todo relacionado con la motilidad, y el de Meissner con el movimiento iónico y la entrada de iones a diferentes canales. Esto para recordarles, digamos, lo que les mencionaba al principio, cada uno de los receptores más que todo a qué va a estar asociado. Entonces, los nicotínicos de tipo ionotrópico, o sea, asociado a canales de iones, muscarínicos alfa 1 alfa 2 beta 1 beta 2 beta 3 metabotrópicos, y acá mencionarles el dopaminérgico que también va a estar asociado a metabotrópicos, igual que los de serotonina. Acá la localización, digamos, de cada uno de estos sistemas, ¿cierto? Esto es un poco de lo que mencionaba, digamos, el doctor, no me queda mucho acá. Y esto, pues básicamente es, digamos, algunos de los receptores y qué afinidad van a tener a diferentes sustancias. Entonces, pues digamos que acá importante, como les mencionaba, digamos, la atropina, ¿cierto? Entonces, uno de los anticolinérgicos que tenemos, que digamos que muchas veces, por ejemplo, en lo que viene siendo anestesia se puede utilizar en casos, digamos, que se use la ketamina. La ketamina, pues, tiene una de sus, digamos, de sus reacciones es aumentar las secreciones, pues, damos un poco de atropina para secar, como digo, pues, al bloquearlo, digamos que secamos un poco, digamos, esas secreciones. Tenemos, pues, por este lado, pues, los alfa y los beta, que nosotros, digamos que acá más que todo nos enfocamos en beta bloqueadores y en inotrópicos y vasopresores. Entonces, acá, digamos que más que todo, como les mencionaba, el alfa 2 va a estar digamos, muy
muy afín de la clonidina y de la dexmedetomidina y van a ser más afín a nora que a adrenalina. Los alfa 1, digamos que esto para hablar un poco de esa afinidad que pueden tener o la diferencia que uno siempre se pregunta de por qué dar nora o dar adrena en un paciente que esté choqueado, pues depende, ¿cierto? Entonces, normalmente en un paciente que esté choqueado por falta, digamos, de contracción del vaso, damos nora, ¿cierto? Más afín al receptor alfa 1, pero adrena va a ser más si necesitamos bomba, en este caso, pues el corazón, por su afinidad no solo al alfa 1, sino también al beta 1 más acá como lo vemos acá. Acá para mencionar un poco, pues los de dopamina, pues no olvidarlos. El de uno, pues más que todo estimulante y el de dos, inhibitorio. Esto para hablar pues un poco de todos los neurotransmisores que tenemos, no solo serotonina, histamina, dopamina, GABA, sino diferentes, digamos, tipos. Tenemos la sustancia P, tenemos, digamos que las encefalinas, digamos que estas más relacionadas con las vías del dolor. Tenemos, digamos, los opiáceos endógenos, la somatostatina, el neuropéptido Y, el glutamato, más que todo, digamos, en relación a los receptores NMDA, pero esto es como para mencionarles. Y acá, pues mencionarles que no solo conocemos, digamos, los neurotransmisores clásicos, sino los no clásicos. A veces el óxido nítrico, el ATP se pueden comportar como neurotransmisores. Esto pues para hablar de pues, la función de cada uno, ¿cierto? Entonces, pues no me quedo con acetilcolina porque ya, como vimos, pues más que todo dirigido al sistema parasimpático, GABA, siempre pues digamos que en relación a el potencial inhibitorio que tiene y pues muchos fármacos actuando, digamos, en este receptor. Recordar que esto tiene unas subunidades, pero eso es otro tema. Dopamina, que como vemos, pues tiene sus dos receptores de uno de uno estimulante, de dos inhibitorio, y otras acá, pues más relacionados al dolor, neuropéptido Y, encefalinas, de sustancia P, glutamato. Y la serotonina, también importante estas vías, que son un poco más complejas y se dejarán para otro momento. Ya entonces para hablar de los fármacos, digamos, del sistema nervioso de cada uno de los que tenemos, entonces tenemos los del parasimpático inicial, pues sabemos que, como dijimos, los estimulantes de los receptores colinérgicos pueden estar entonces principalmente en nervios, músculo cardíaco, músculo a nivel bronquial y glándulas, ¿cierto? Entonces vamos a tener fármacos de acción directa y fármacos de acción indirecta. Los fármacos de acción indirecta, digamos que pueden ser reversibles o irreversibles. Irreversibles más que todo, hablando, por ejemplo, de intoxicaciones por carbamatos, reversibles, pues, por ejemplo, como la neostigmina. Y esos fármacos de acción directa, pues digamos que van más en relación a los receptores. Entonces, por ejemplo, pues la atropina, ¿cierto? Ya sea pues nicotínico o muscarínico. Y esto pues finalmente alterando ya sea la función, digamos, de las células o de las placas terminales, ya sea del músculo. Recordar esto, pues cómo se sintetiza entonces la acetilcolina, importante pues para entender eh, sobre todo los inhibidores de la acetilcolinesterasa o los inhibidores de la acetiltransferasa. Y recordar siempre que esto viene a partir de colina y acetil-CoA, que se forma la acetilcolina. La acetilcolinesterasa es la que la degrada y permite que se forme acetato de acetil-CoA y se pueda volver a hacer este ciclo pues, por medio de la colin-acetiltransferasa. Entonces, ya para hablar de los fármacos. Entonces, tenemos fármacos de acción directa, como digo, pues la acetilcolina, que pues realmente pues uno no lo tiene como fármaco, pero es una sustancia que la tiene. El betanecol, que más que todo, pues digamos que va a estar asociado al receptor muscarínico y pues que en sus usos clínicos, pues más que todo, digamos, atonía vesical o ILI, ¿cierto? Entonces, esto pues con el fin, digamos, de agonizar estos receptores y pues permitir, digamos, el tránsito intestinal. Carbacol también, digamos que más que todo utilizan en glaucoma, la pilocarpina, que también la vemos mucho en glaucoma, en serostomía, y pues la cibemelina, que más que todo la vemos es en síndrome de Sjögren. Como les digo, estos son de acción directa, agonistas. Los de acción indirecta, como les mencionaba, de acción indirecta porque van a estar asociados al aumento de la acetilcolina, pues van a ser aquellos que inhiban la acetilcolinesterasa, o sea, que inhiban la enzima que va a degradar la acetilcolina, en otras palabras, que la que más nosotros conocemos es la neostigmina, ¿cierto? Que incluso la usamos muchas veces para hacer reversión, digamos, neuromuscular. Entonces, esto lo podemos usar en ilio, ¿cierto? Entonces, en pacientes para aumentar su tránsito intestinal, miastenia gravis, para aumentar la contracción y retención urinaria, pues más que todo, sobre todo, pues para aumentar, digamos, esa eh, relajación, pues a nivel de la vejiga.
Otra que utilizamos también o vemos mucho, la ribastigmina, fisostigmina, la ribastigmina más que todo en el Alzheimer y la fisostigmina como antídoto para la intoxicación por atropina. Esto pues es importante, como les digo, digamos que entendiendo un poco lo que hace, digamos, cada uno de los fármacos, sabemos que pues si tenemos la atropina, que es un, digamos, un bloqueador del sistema nervioso pues parasimpático, pues algo que podemos darle es algo que contradiga o digamos aumente la disponibilidad de acetilcolina, que en este caso es la fisostigmina. Y esto más que todo se da también en pacientes con síndrome anticolinérgico. Y pues irreversibles, porque estos son reversibles, pues los que les mencionaba, digamos los organofosforados, que esto casi que ya no se está viendo porque los organofosforados están siendo retirados, digamos, de los insecticidas, pero pues igual se puede llegar a presentar, nos puede llegar en la clínica, nos puede llegar un paciente que pues tenga que pasar a salas y esté intoxicado, pues ya sabemos que esto es irreversible, pues posterior a la unión del receptor, inicialmente puede ser reversible, pero se maneja rápidamente pues con el antídoto, ¿cierto? En este caso, pues sería la atropina, digamos. Entonces tenemos los antagonistas muscarínicos, que como digo, tenemos la atropina, que se puede usar sobre todo para la bradicardia, siempre entonces entendiendo pues el receptor, entendemos que pues vamos a aumentar el ritmo porque vamos a bloquear, digamos, ese receptor que está bradicardizando al paciente. El antídoto, como digo, para el síndrome colinérgico, la escopolamina como una sustancia, digamos, psicoactiva o de diferentes usos que también pues, puede antagonizar los receptores y los que más nosotros utilizamos, sobre todo en pacientes asmáticos o hipocosos, el hipatropio y trotropio, siendo uno de corta acción y otro de larga acción, y pues antagonizando el receptor M3. Otros que podemos conocer, el glicopirrolato, el oxitropio, ¿cierto? Pero más que todo estos son para enfermedades respiratorias, lo vemos más que todo. Esto pues es para hablar un poquito de, digamos, los estímulos que va a tener cada uno de los órganos en el momento en que tenga acción directa con los receptores colinérgicos, pero esto es más para mencionar lo que acabamos de ver. Y esto es una tabla de resumen de los fármacos que acabamos de mencionar. Esta también. Ya para hablar de los fármacos del sistema nervioso simpático, entonces tenemos lo mismo, agonistas y antagonistas. Digamos que estos son un poco más fáciles, los otros que eran directos, que eran indirectos, bueno, estos son un poco más sencillos. Tenemos los agonistas y los antagonistas. Los agonistas, pues más que todo los que nosotros conocemos y utilizamos, los inotrópicos y los vasopresores, ¿cierto? La adrenalina que se usa, pues digamos que la selectividad no es buena y por eso mismo pues es preferible usar la adrenalina en pacientes que tengan un shock tipo cardiogénico o anafilaxia para agonizar tanto los alfa 1 como los beta 1 pues principalmente. La nora más preferente en digamos choques de tipo distributivo o hipotensión severa, que igual los utilizamos en combinación con otros vasopresores y pues en este caso, pues va a tener más afinidad por el receptor alfa 1 que por los otros receptores. La fenilefrina también, pues la podríamos utilizar, la clonidina, como digo, más que todo en pacientes con hipertensión resistente, ¿cierto? Y tiene un efecto alfa 2 que puede también llevar un poco a la sedación. La dobutamina, que ya casi que realmente, pues la usamos más que la dopamina, pero también digamos que está evaluada en qué casos usarla. Y otros, pues como sabemos, los beta 2 agonistas, ya sea de larga o de corta acción, ya sea el salbutamol, el formoterol, pues recordar la parte de su uso en el asma o en el broncoespasmo y recordar que pues sus efectos adversos van a estar en relación pues secundario a al agonismo del receptor. Entonces la taquicardia que puede generar, la hipocalemia como mencioné y pues la hiperglicemia. Ya como antagonistas, pues sabemos que son los beta bloqueadores principalmente, o otros que utilizamos, por ejemplo, para retención urinaria o hipertensión arterial, la prazosina como un alfa 1 antagonista, o la tamsulosina más que todo para hiperplasia prostática. Eh, y digamos que esto es una tabla para cómo asociar cada uno de estos receptores a lo que va a generar en cada uno de los tejidos. Entonces, para recordar, siempre el alfa 1 contracción, sobre todo eh, a nivel de pupila, a nivel de, digamos, a nivel de aparato gastrointestinal, a nivel de músculo liso bronquial, a nivel de músculo liso, digamos, vascular.
alfa 2, más que todo, sobre todo en inhibición de la liberación de diferentes, pues de la noradrenalina, ¿cierto? Pero también se ha podido ver que está en relación a la agregación plaquetaria, la inhibición de la lipólisis, y así con cada una de ellas, pues digamos que esto es más para repaso, siempre recordar a qué está asociado cada uno de los receptores. Ya, pues los antagonistas que pues, realmente nosotros también usamos mucho son los beta bloqueadores. Recordar que pues ellos más que todo se usan en insuficiencia cardíaca o se pueden usar en crisis hipertensivas o hipertensión arterial. Siempre recordar que se van a dividir pues dependiendo de su selectividad. Es lo que nosotros preferimos en un paciente, digamos, que tenga una patología como una insuficiencia cardíaca, pues preferimos un cardioselectivo, una reacción, digamos, una hipertensión arterial también que sea más cardioselectivo. En este caso tenemos propanolol, atenolol, carvedilol. Y pues como les digo, la diferencia entre todos es su selectividad y pues teniendo en cuenta también esto, pues los efectos adversos que puede traer, pues si antagonizamos, digamos, o bloqueamos este receptor, pueden llevar a bradicardia y pueden llevar pues a diferentes, digamos, reacciones adversas. Y pues esto es para recordar, digamos que la afinidad que va a tener otra vez cada uno de los enotrópicos y vasopresores. Y pues recordar que ya la dopamina casi que no se da, pero dependiendo de su dosis va a tener, digamos, un efecto diferente. Entonces hay fármacos que son dosis dependientes y pues digamos que para recordar una mnemotecnia, la dosis baja D, la dosis media B y la dosis alta A. Entonces D de diuresis para la dosis baja, B de bombeo para la dosis media y A de arteria para la dosis alta, que es vasoconstricción. Y esto pues es el resumen de lo que les acabo de mencionar. Y esto también. Y nada, pues a manera de conclusión, pues recordar que todos estos fármacos y todo lo que acabamos de mencionar no es más para recordar que en todo tiene una base fisiológica, ¿cierto? Pues nosotros creo que hemos aprendido que todo es por memoria, pero muchas veces la explicación realmente es más fácil que la memoria. Y pues siempre recordar este sistema, pues la importancia de él y la aplicabilidad que vamos a tener como médicos, tanto generales como anestesiólogos como farmacólogos. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muchas gracias, Ivancho, qué gran charla. Bueno, con gusto. No, si no hay dudas, muchas gracias y nos vemos en otras charlas. Salud. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Iván.